bienvenida a Fueled by Change, presentado por Popular. Mi nombre es Mela Pavón. Si no me conocen, si me conocen, pues soy Chequi Mela. Tengo una cuenta de ilustración, hago horóscopos, doy consejos, pero no siempre empecé, ¿verdad?, en ese campo. Yo trabajaba en un hotel en Viejo San Juan, era concierge y me tocaba pues recibir a todos los turistas que llegaban. Si no me creen, mira, esta es la evidencia, mi pin del hotel. Me da sentimiento. Pero sí ha sido un camino como bien imprevisto y bien loco, porque estaba ahí con estabilidad y estaba en mi oficina y pues de repente llega María y un montón de cambios y me tocó pues tomar un poco las riendas creativas de mi vida y construir pues ya lo que es mi página y tener más independencia laboral. Y pues no todo es tan peaches and cream, tan bello. Han habido muchos retos, pero ha estado bien buena el camino. Así que si tienen alguna pregunta de mi carrera o de lo que quieran saber. Saludos, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué es el cambio para ti y cómo tú describirías tu actitud ante el cambio? Pues yo creo que el cambio es como cualquier cosa que interrumpa tu narrativo, te saque del comfort zone. Ahí yo estaba haciendo check-in, de momento pues ya se acabó, se cerró el hotel, todos los trabajos que tenía se fueron en un receso. Y yo creo que siempre que me ha tocado un cambio así súper drástico, pues reinvento la forma en hacer lo que me gusta y de hacer las cosas. Y pues, construir otra narrativa, no sé. Saludos. ¿Cómo hiciste para que tu carrera profesional también fuese tu pasión? ¿Tuviste alguna duda antes de hacer ese cambio? Yo creo que siempre ha ido de la mano. Incluso cuando trabajaba en el hotel, ya me gustaba dibujar, así que pues sacaba en el tiempo libre y me ponía a hacer dibujos. Menos mal el jefe, yo espero que no vea esto. Pero sí, siempre ha estado bien, como una cosa no quita la otra. Aunque tenga cualquier otro trabajo, yo he trabajado de mesera, he trabajado en agencias de publicidad y siempre la creatividad ha estado de alguna forma, porque, no sé, no las puedo separar. Sí, saludos. ¿Cuáles han sido como que el mayor obstáculo que ha tenido que enfrentar para encontrarse en la etapa profesional en la que te encuentras hoy día? Adelante administrar las finanzas. Cuando ya no estás recibiendo un chequecito mensual, pues tienes que saber, pues, primero valorar tu trabajo y saber cuánto cuesta lo que estás ofreciendo. A mí me ayudó ahí haber trabajado en publicidad. Y eso, como aprender a administrar y que todo esté bien en orden, sobre todo si cuando necesito ayuda y tengo que subcontratar a alguien, pues sacar ese budget ha sido... Pero mira, se puede, ¿verdad? Aquí estamos, así que... Gracias. Y hablando de eso, ¿cómo fue pasar de tener estabilidad financiera trabajando para alguien a trabajar por tu cuenta? ¿Y en algún momento pensaste que esa estabilidad pudiera irse? Todos los días. A veces uno dice como... Bueno, tengo que moverme porque, claro, pues cuando lo que dije ahorita, cuando te llega un cheque todo está cool, pero de repente aprendes a valorar lo que es tener ahorros. Ya entiendo a mis amigas que siempre estaban como, en cada chequecito yo guardo 100 pesos y yo ahí gastando. Así que aprendí definitivamente a administrar. Pienso que sí, que es una posibilidad. A veces vas a hacer más dinero que otros meses. Hay meses, Navidad, olvídate, tú estás súper tranquila de trabajo y de momento llega otro mes y tienes 1 o 2 trabajos. Así que si explotaste todo lo de Navidad, cuando llegue el tiempo más calmado, pues ahí es que uno se pilla. Así que mi recomendación, ahorren un poquito por lo menos para... Hola, el miedo es algo que está presente en nuestro diario vivir y cada uno luchamos contra un miedo.
¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes que están a punto de graduarse y que tienen miedo sobre su futuro? Ay, que persigan el miedo. Yo pienso que el miedo viene del cambio también, precisamente, como cuando tú sales de tu comfort zone, cuando tienes todo ya tan calculado y todo organizado y todo va a ir así, cada vez que hay un cambio, pues uno se asusta, uno dice, pues ya me chavé, todo lo que tengo se fue a pique, pero el cambio también es una oportunidad para hacer otro tipo de cosas, para cambiar la dirección. Yo ahora mismo quizás estaría o en una oficina o trabajando en un restaurante, o que me encanta igual, pero creo que ese cambio fue lo que gracias a eso me atreví porque no me quedo de otra, y pues el futuro no siempre es negativo. Ante el cambio sustancial en la tecnología, ¿cómo se enfrenta la adversidad en tu empresa como tal? Pues imagínate, los horóscopos del mes pasado se tardaron en salir, además porque yo me tardo, pero porque Instagram crashó y yo lo uso de excusa, pero son cosas que están fuera de mi control y del control de nadie, y de repente cuando ves que eso pasa, uno empieza a sudar frío y dice, espérate, esto puede pasar para siempre. Entonces, ahí yo dije, mano, voy a tener que irme a TikTok. Voy a tratar de hacer las coreografías, ponerme al día. Hola, me encanta lo que haces y me gustaría irme por la línea del miedo y los cambios. ¿Qué tú les recomendarías a esas personas que quieren salir del trabajo normal, que están pues trabajando para algún jefe, que quisieran emprender y ser sus propios jefes y trabajar a tiempo completo? Pues que, además de dejar sus miedos a un lado, Ajá. ¿qué más tú les podías recomendar en cuestión de las finanzas y de ellos creer en ellos para imaginar poder sostenerse con su propio emprendimiento? Sí, yo pienso que cada trabajo que uno tiene te va a dar unas herramientas que te van a servir para irse independiente. Por ejemplo, en publicidad, cuando trabajaba en publicidad aprendí un montón de cómo hablar con clientes, cómo proponer campañas publicitarias, que ahora mismo me ha servido un montón para lo que hago de forma independiente. Así que yo le digo a todas las personas que están ahora en un trabajo un poco más tradicional que absorban todo lo que puedan, todas las herramientas que puedan, y vayan armando ese backup plan y vayan construyendo poco a poco en las horas libres. O sea, nunca desaprovechar las oportunidades que uno tiene en la vida, y aunque quizás no vas a estar ahí para siempre, pero sí las herramientas que saquen sí te van a acompañar a donde sea que vayas. Así que ese es mi consejo que le doy a todo el mundo. No se vayan sin un backup plan. Siempre es bueno pues tener ya sea ahorros, tener algo ya más o menos construido para que entonces le metas full time y puedas decir adiós. Saludos nuevamente. Hola. Su trabajo es algo difícil, que se considera mantener y tirar contenido constantemente ante la presión y la demanda de las personas y la presión que debería sentir toda la semana. ¿Qué consejo tú le darías a la próxima generación que quiera hacer algo igual que tú en cuestión de la salud mental? Hay que estar en check con eso. Obviamente cuando uno está haciendo un trabajo que es honesto y es personal, pues a veces los desajustes, los bad trips que uno tenga, los días de tristeza, todo eso influye y afecta el trabajo. Así que es bueno siempre estar, ya sea conectado con uno mismo, y saber identificar qué son esos triggers y cuándo necesitas espacio también. Yo a veces me voy en una de no voy a entrar a Instagram una semana, pues porque además de ser la herramienta de trabajo, es como estar en una oficina 24 horas, tú sabes, estás ahí de entretenimiento, pero también es tu oficina, también es tu... hay que aprender a desprenderse un poco también de esos espacios y
Sí, y si puedes ir a terapia, ir a terapia. Yo siempre he tenido diarios, por ejemplo, y ahí escribo todo lo que siento y eso me ha ayudado un montón. Así que sí, es bien importante sacar ese espacio para uno cuidarse. No importa qué profesión desarrolle cada uno, a qué se dedique, el tema del crédito es algo muy importante para poder obtener pues oportunidades, conseguir préstamos o incluso propiedades, y es algo que también te forma profesionalmente y personalmente. Así que, ¿qué tú nos recomiendas ahora que estamos empezando este camino financiero? ¿Cómo comenzar el crédito y qué evitar cuando estamos empezando en este camino? Sí, pueden poner el pago automático. Porque yo soy tan despistada y de repente me empiezan a llegar esos emails de Beba. Vamos, tienes que... El minimum payment due. Así que... Pero sí es bien importante mantenerlo sharp y estar encima de eso. Gracias, qué bueno que conseguí una contable y que existe eso de los pagos automatizados, que uno lo conecta ahí y se desocupa. Pero sí, asesorarse es bien importante también, aprender de los impuestos, todas esas cositas. Fuera del crédito y los ahorros, algo que siempre se nos ha dicho, que es algo que ha cogido mucho auge ahora en las redes sociales, es el tema de invertir tu dinero para coger alguna otra fuente de ingresos, que no necesariamente sea de trabajo manual o de tu tiempo, que sea que tu dinero te haga dinero. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de pensar y estás haciendo algún tipo de movimiento en esa área? Sí, definitivamente eso lo aprendí a la mala, pero sí... Por ejemplo, a veces pensamos en invertir y pensamos en una casa, pensamos pero uno puede invertir en su propia carrera y ¿verdad? Lo que les llevo mencionando esto de sacar un poco mi trabajo fuera de una red social, pues sí conlleva una inversión. O sea, yo tengo que invertir en mi website, invertir en si voy a hacer merch, invertir en hacer eventos, o sea... La inversión puede ser para tu propia carrera y esa inversión te va a abrir un montón de puertas y también va a lograr que construyas lo que tú quieres y bajo tus reglas, tus condiciones, y te da más independencia. A veces pensamos en inversión como algo ahí, $100,000, 20,000, y a veces con $3,000, $1,000, hasta $500 puedes empezar a abonar un poco en tu independencia creativa o profesional. Y es como identificar bien en qué y qué es lo más fácil en el momento, o sea, qué es lo más inmediato. Y ahí, poco a poco. Pues gracias por venir y por estar aquí, me encantó conocerles, les deseo mucho éxito y nada, sigan metiéndole a lo suyo.